me voy a ocupar de una situación muy paradojal. ¿Por qué digo paradojal? Porque en las elecciones del pasado 14 de noviembre se produjo un predominio electoral claro de la oposición, fundamentalmente de Juntos por el Cambio, que obtuvo casi 9 puntos más que el oficialismo. Sin embargo, omitiendo la situación no tradicional y que evidentemente significa un cambio institucional notorio, que es el hecho de que el oficialismo pierde por primera vez desde 1983 el quórum propio en el Senado, vemos que del lado de la Cámara de Diputados, a pesar de ese predominio, sin embargo, el oficialismo sigue siendo primera minoría, aunque con menos legisladores, y la oposición casi empatando con 2 legisladores menos, pero pese a ese triunfo tan aplastante, sin embargo, queda como segunda minoría. Para ello yo creo que es importante que leamos primero el artículo 50, que precisamente se ocupa de la renovación parcial de la Cámara de Diputados. Y dice así: los diputados durarán en su representación por 4 años y son reelegibles, pero la sala se renovará por mitad cada bienio, a cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer periodo. Pero a mí acá, y voy a leer un artículo que se publicó hace muy pocos días en La Nación, lo que me interesa resaltar es que hay una diferencia entre lo que establece la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la de Filadelfia, que tomamos como modelo para nuestra parte orgánica, como ya dijimos en algún momento, y lo que establece nuestra Constitución en este punto preciso y los efectos que ello genera. En ambas constituciones se ha previsto la renovación escalonada de las cámaras del Congreso. El presidente de la Nación, antes de la reforma de 1994, no podía ser reelecto, salvo que mediara un periodo intermedio. Por el contrario, quienes integraban el órgano legislativo eran reelegibles indefinidamente. El presidente duraba 6 años, los senadores 9, pero renovables cada 3, y los diputados 4, renovables cada 2. De esa manera deberían convivir el presidente, los senadores y los diputados electos en distintos tiempos, asegurando una complementación y una continuidad en el funcionamiento del Estado. En el Senado están representadas las provincias. Se trata de la Cámara que responde a la organización del Estado bajo la forma federal, y la misma es igualitaria. 3 senadores por cada provincia y por la ciudad de Buenos Aires, que se renuevan por tercios cada 3 años, hoy cada 2 años. A través de esta representación, las provincias participan en la toma de decisiones del gobierno federal. Luego de la reforma de 1994 se acortó el mandato del presidente de 6 a 4 años, pero con la posibilidad de ser reelecto por una sola vez de modo continuo, ya que para ser reelecto nuevamente debe dejar pasar el plazo de un periodo. La Cámara de Diputados representa al conjunto de la población. La modalidad de renovación de la Cámara de Diputados es diferente en las constituciones de los 2 países. En Estados Unidos, los representantes, como se los denomina allí, se renuevan en su totalidad cada 2 años, mientras que en Argentina duran 4 años y se renuevan por mitades cada 2 años. Si el criterio de la Constitución de Filadelfia hubiese sido tomado por nuestro constituyente, Juntos por el Cambio tendría una clara mayoría en diputados. Nos parece acertada la duración de 4 años del mandato, pero creemos que la renovación parcial impide que las modificaciones surgidas del consenso que se ha expresado en las urnas se reflejen en la composición de la Cámara. Por el contrario,
y en función del número de diputados que le toque renovar a cada bloque, puede ocurrir, como sucede en la actualidad, que quien ha perdido aparezca como ganador, dado que por los motivos señalados puede conseguir la primera minoría. Así las cosas, creemos que la solución más justa hubiese sido la renovación total de la composición de la Cámara cada 4 años. La renovación parcial del Senado tiene que ver con el rol que éste cumple y por ello el constituyente estadounidense ha considerado que las modificaciones deben darse de manera paulatina o escalonada. Se trata de una apuesta hacia el equilibrio que lleva a una actitud conservadora en el modo como se va modificando un cuerpo legislativo. En cambio, consideró que ello no debía ser así en la otra Cámara, que ella debía reflejar de manera acorde el pronunciamiento del electorado en los comicios. De esta manera se combinan la búsqueda de una estabilidad en la Cámara Alta y el dinamismo en la Baja. Vemos que en el caso argentino se ha tomado para ambas cámaras el mismo temperamento. Esto es, la apuesta a soluciones que lleven a periodos largos para que cambie el signo político en ambas cámaras. Este formato ha sido por demás conveniente para el justicialismo, gracias al cual ha mantenido el quórum propio en el Senado hasta la actualidad, durante 32 años. A ello se agrega el dominio que hasta estas últimas elecciones ha tenido en las pequeñas provincias del NOA y del NEA y de a poco en las patagónicas. La representación igualitaria, independientemente de la población de cada provincia, se suma a la renovación parcial para entender el notable predominio del peronismo en esta Cámara. En otros países federales, como la India o Australia, sus constituciones establecen distintos números fijos de representación por grupos de estados, de modo de impedir que se produzca un importante fasaje entre representados y representantes. En Argentina a ello se agrega la renovación parcial de la Cámara de Diputados, que aporta una ventaja adicional en la dirección del predominio del justicialismo. Por último, consideramos que en una democracia moderna las instituciones deben tener soluciones que respondan a la mayor transparencia, equilibrio y continuidad del funcionamiento de los órganos. Puede darse una situación particular como ocurre con la renovación escalonada del Senado. Claro que nos parece importante observar su tratamiento no necesariamente igualitario como ocurre en los países que hemos mencionado. La aceptación del mismo criterio en diputados tiende a favorecer la hegemonía de un partido en detrimento de los demás y sobre todo desconoce el pronunciamiento de los ciudadanos. Muchas gracias.